Saludamos también a nuestro invitado del día de hoy porque hoy tenemos un temazo, sobre todo para quienes ya están entrando o quizás cursando la edad de los 50 años, un poco más, quizás por ese rango etario y que uno de los desafíos que muchas veces conlleva también, al menos en términos de empleo, es justamente qué puede suceder con la empleabilidad, cuáles son los desafíos puestos ahí. Bueno, de este tema es que queremos preguntarle para conocer el escenario laboral actual, recomendaciones que puedan ser fundamentales para poder encontrar un buen trabajo después de los 50, a quien es el director de People and Partners, una empresa experta en temas de liderazgo, pero sobre todo además de empleabilidad. Está junto a nosotros Tomás Valls. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días. Hola Victoria, hola a todos los que están escuchando. Muy bien, un agrado ser invitado a conversar sobre estos temas, sobre todo en esta nueva radio audiovisual digital. Nos escuchamos, nos vemos, así que muy contento de poder estar con ustedes, así que gracias por la invitación. Fel- Estamos muy bien, estamos Qué muy bueno, me desafiantes alegro. también, así que es lo que vamos a conversar hoy día porque la empleabilidad está desafiante para todos, no solamente para los Totalmente. 50 años. Totalmente, un tema que, como decías tú, está desafiante para todos. Acá hay claves que pudieran ser también transversales. Nos estamos enfocando en este caso en la empleabilidad sobre los 50 años, pero hay muchas recomendaciones que estoy segura que pueden ser útiles para cualquier edad y cualquier momento de nuestra vida que estemos cursando. Antes de que nos vayamos a eso directamente, y yo lo mencionaba también en lo que era la presentación de esta conversación contigo, quiero preguntarte sobre People and Partners. ¿Qué le podemos decir a quienes nos escuchan? ¿Cómo le podemos presentar a esta empresa experta en temas de empleabilidad y liderazgo? Mira, People and Partner, la verdad es una consultora, aunque no nos gusta decir que somos una consultora, pero es un grupo de personas con un propósito muy especial, que es acompañar a otras personas a encontrar su mejor versión laboral, Perfecto. acompañarla en sus desafíos laborales, en definición de empleabilidad en el fondo. Tenemos un concepto bien bonito que somos partners para toda la vida. Te podemos ayudar un poco a la búsqueda de tu primer trabajo, a definir tu vocación, a buscar empleo, a desarrollar habilidades de liderazgo, a desarrollar todo este nuevo liderazgo que nos ha puesto el trabajo remoto. Pero es una empresa en el fondo que lleva 20 años en Chile, una empresa chilena, más de 20 años, pero una empresa chilena que básicamente acompaña a las personas a conocer o a descubrir su mejor versión. Qué bueno además poder entenderlo de esa manera y ahí nos decías tú, en distintos momentos, en distintas etapas, bien sabemos que buscar un trabajo, da lo mismo, la edad siempre es un desafío y da lo mismo también el momento de la vida que estamos, o sea, no es que dé lo mismo en realidad, pero sí siempre implica un desafío importante en cualquier etapa de la vida y por lo mismo quizás hay periodos que pueden volverse un poco más complejos debido justamente a quizás la visión que tenemos y parte de nuestra cultura que pasado una cierta edad pueden haber trabas o dificultades que se vuelvan aún más complejas. Cuando estamos hablando de la búsqueda de empleo para una persona mayor de 50 años, ¿cuál es la realidad nacional en torno a esta materia? Es un segmento que es difícil buscar empleo, pero no es imposible. ¿Mm? La búsqueda de empleo en esos niveles, uno quiere buscar posiciones más complejas, sueldos más complejos, en el fondo quiere mejores condiciones y esos espacios son más reducidos. Pero te voy a decir Mm. la verdad que hay un mito. Hoy día A ver, el desempleo juvenil es más alto que el desempleo senior. En el sentido que mira, hoy día a una persona que está saliendo de la universidad le cuesta mucho más buscar trabajo que a una persona senior, pero sin embargo reconozco que hemos construido como un círculo vicioso entre las empresas, entre la sociedad, entre los avisos que vemos como con discriminaciones de edad, en el sentido de mm, como no valorar a los seniors a los 50, 60. De hecho, ahora a mí me cuesta hablar de 50 porque 50 es como los nuevos 40. Pero sí, sí, es gente joven eh, todavía, ¿cierto? hemos como construido un círculo vicioso bien negativo, pero sin embargo, el escenario es bien auspicioso. Si uno quiere verlo de una forma positiva, hoy día hay startup, emprendimiento, etcétera, Sí. etcétera,
o estamos saliendo de tiempos difíciles, vienen tiempos de crisis, entonces las empresas justamente lo que están buscando son personas con más experiencia, o sea, son personas que en el fondo tengan guerras en el cuerpo. Entonces, Sí. es difícil, pero no es imposible. Ese es como el lema que me gustaría compartir hoy día porque es difícil para todos, la verdad, es trabajo de cada uno como destrabar esos límites. No sé si me entienden. Sí, no, completamente. Que ahí tú mencionaste además un tema que es bien importante, ¿ah? El tema de la experiencia, porque finalmente una persona de 50 años y como decías tú, ya viene con ciertas batallas en el cuerpo y sobre todo viene con una experiencia que lo respalda. ¿Cuánto pesa la experiencia a la hora de buscar empleos y de qué manera también podemos sacarle provecho justamente a esas batallas en el cuerpo, a la experiencia laboral e incluso también quizás en temas más personales, pero de qué manera podemos sacarle un buen provecho a la hora de querer postular a un trabajo? Las crisis en las que estamos hoy día, que no me gusta hablar de crisis, pero tiempos desafiantes como incertidumbre, yo creo que a todos nos ha pasado que como que de repente no sabemos para dónde va la cosa, entre COVID, pandemia, crisis Sí, económica, etcétera, etcétera. La experiencia es como que te da una señal de seguridad. Entonces, hay que ocupar esa experiencia en las entrevistas de trabajo. Esta experiencia me refiero, cuando te digo experiencia, me refiero a trayectoria, no sí, sé, 40 años, 20 años, en una misma categoría, pero no quedarse cómodo ahí, no sé si me entiendes, sino mm, que plantearse también una evolución. Lo que le pasa muchas veces a la generación senior es que quiere hacer un poco lo mismo, o en el fondo tiene expectativas un poco de no evolucionar, que sí, ya no es tiempo. Tampoco me gusta la palabra viejo, pero que ya no es tiempo de hacer nuevas cosas, nuevos desafíos de aprender. mm, Entonces, la experiencia hoy día es como una, no sé cómo decírtelo, como una señal de seguridad, como un seguro para ciertas empresas y ciertas categorías que están viviendo momentos muy difíciles, reestructuraciones, etcétera, etcétera, debido a la complejidad económica. Entonces, cuando tú dices que yo tengo 20 años en la banca, en finanzas, te paras de otra forma frente a una sí, empresa que posiblemente tiene que hacer una reestructuración de cargos, etcétera, etcétera. Pero no quedarse anclado en la experiencia es la clave, porque sí, nos quedamos anclados en lo que hicimos y no la posible capacidad de lo que podemos hacer. sí, Entonces, yo sé que quizás viene esa pregunta más adelante, pero el tema no es la edad hoy día. El mm, tema es cómo tú te integras con todas las edades en una empresa. Por primera vez en el mercado, hoy día tú puedes trabajar con un millennial, puedes trabajar con un sí. centennial, con un X, con un selenial, con un senior dentro de una empresa. Entonces, el tema no es una categoría de edad, sino que el tema hoy día de las empresas es cómo integrar toda esa multigeneración, cómo integrar todas esas edades desde el punto de vista de la diversidad. Totalmente. Bueno, y aquí tuviste también con un concepto que también lo voy a recoger, que también me parece interesante y que además me imagino se puede adaptar muy bien a este periodo cambiante con este desafío que estamos enfrentando en materia económica y por supuesto también laboral y sobre todo pensando, ni siquiera voy a decir tan a futuro, ¿ah? Sino que haciendo la misma o siguiendo la misma línea en las proyecciones que se hacen a nivel internacional respecto a la gran cantidad de pérdidas de puestos de trabajo que quizás hoy existen, pero quizás en un futuro no estén, no vayan a ser necesarias precisamente producto de la automatización. Y con eso se generan nuevos desafíos por delante. Y acá está el concepto que quería recoger, cuando tú mencionas la palabra aprendizaje, ¿qué tan relevante se vuelve el aprendizaje? No solamente, como decíamos antes, de los 50 años en adelante, sino que durante toda nuestra carrera profesional, durante el momento en que ya, por ejemplo, en el caso de los universitarios, abandonan la universidad, salen, egresan y se enfrentan a buscar un nuevo trabajo, o bien quizás incluso generaciones mayores que han venido trabajando de una cierta manera, de un cierto ritmo, y que provienen quizás de un cierto tipo de conocimiento, pero que ahora, debido a la nueva realidad, se ven enfrentados a tener que desarrollar nuevas herramientas. ¿Qué tan determinante entonces es esa posibilidad de Eh, aprender y adquirir nuevas habilidades? y no quiero sonar como filosófico, pero el aprendizaje es la filosofía de vida para todos. Mm, El que no quiere aprender, no evoluciona. Y en este minuto estamos hablando de una evolución, no como que gana el más poderoso. Pero finalmente el tema de la empleabilidad senior muchas veces tiene que ver con abrirte a aprender otras cosas. Ayer justamente compartíamos un tweet de una persona de 91 años. Yo no sé ¿ya? cuánto tienes tú, Victoria, yo tengo 37, pero de 91 años sacando un máster en Argentina,
defendiendo su tesis de doctorado Qué maravilla, mira. con mucho éxito, obviamente con mucha excelencia. Y claro, tú te preguntas, ¿cuáles son los límites ahí para esa persona? Cierto. Esa persona a los 91 años está defendiendo un doctorado. No podemos nunca bajar los brazos a ninguna edad, eso es para todas las edades, pero hoy día están todos los segmentos de edad, están todas las generaciones llamados al aprendizaje. El que no aprende hoy el que no está dispuesto a aprender del otro, y en el fondo eso es lo que hace People and Partners, el que no está dispuesto a aprender, por ejemplo, yo millennial, o ya no soy millennial, ya soy fresco, yo más Sos Z, millennial todavía. si no estoy dispuesto, si no estoy dispuesto a aprender de los seniors, también Mm, estoy obsoleto. Entonces, claro, la única forma de avanzar hoy día en un mundo que no sabemos para dónde van en términos de la incertidumbre, hoy día yo creo que la pandemia cambió el mapa del juego para todos. Ninguna empresa tiene claro, mm, eh, ninguna empresa, ninguna persona tiene asegurado el éxito hoy, simplemente por ser profesional. El éxito está asegurado por el aprendizaje. Es, sí, es una, es algo que dicen todos los estudios de habilidades para el futuro, etcétera, etcétera. sí, El éxito va a estar dado por tu capacidad de aprendizaje y de adaptabilidad. Es decir, como esa flexibilidad que tú tengas como para trabajar con alguien distinto, para conocer la diversidad, como para no asustarte con lo nuevo, sí. como vivir con una cultura de aprendizaje. Para mí esa es la receta para todo. Es- Y, Está buena, está muy buena esa receta precisamente porque quizás más de alguien que pueda estar escuchándonos ahora está precisamente en proceso de búsqueda de trabajo, está quizás postulando o incluso más allá de la búsqueda en sí mismo, quiere aprovechar este tiempo mientras está buscando y quizás pueda finalmente encontrar ese empleo para poder desarrollar ciertas habilidades, herramientas o por supuesto, como decíamos antes, el aprendizaje ahí se vuelve fundamental. Para quienes nos escuchando y quieran preparar además una buena entrevista de trabajo, sabiendo que es importante aprender y mantenerse actualizado con los nuevos cambios, ¿qué otra cosa le podríamos decir para que enfrenten esa entrevista de buena manera? Mira, hay muchos tips las entrevistas. ¿Mm? A mí me gustan dos que voy a traspasarte los que creo que son diferenciadores. Lo ¿Ya? primero es ser humanos. Ser humano significa Mm, salirse del personaje profesional. A veces como que creemos que el que sale de la casa es como una persona personal y el que sí, llega al trabajo es como otro personaje profesional y finalmente el que sale hoy día de la casa con los sentimientos, con los dolores, etcétera, etcétera, es la misma persona que sale al trabajo. Transmitir humanidad hoy día mm, en las entrevistas es totalmente un consejo que yo doy desde el punto de vista de seamos personas, no seamos mm, personajes corporativos. Y el sí, segundo tips, que yo creo que es como el más importante, es que la entrevista, uno no está solamente para responder preguntas. Entonces, tratar de transformar la entrevista en una conversación donde tú también le propones al otro ciertas preguntas o tratas de no ser solamente espectador. No sé si se entiende, como sí, espectador recibiendo preguntas de la otra sí, persona, sino que transforma la entrevista en una conversación estratégica donde tú también demuestras interés a través de preguntas que le hagas saber al entrevistador que tú tienes súper claro tu propósito, tu plan de búsqueda o dónde quieres trabajar. Por ejemplo, mm, si la persona que te entrevista no te pregunta sobre los beneficios como, no sé, salariales, emocionales, por ejemplo, un día libre o la tarde del viernes libre, etcétera, etcétera, tú planteas esa pregunta, porque si es importante para ti, es importante que la otra persona sepa que esos temas sí, son sensibles para ti. Entonces, esa entrevista que en el fondo se retroalimenta, donde tú no solamente recibes preguntas, es una entrevista eh, que aunque no te quede el cargo, vas a aprender también de la conversación. Entonces, creo que es muy importante como dejar de pensar en la entrevista donde uno recibe preguntas y responde y hay sí. alguien haciendo un check, así como uno bien, dos bien, tres puntos, cuatro puntos, sino más bien un proceso de conversación donde muchas veces también te das cuenta que ese lugar de trabajo no es para ti. La Claro. entrevista no solamente es para el que pregunta, sino que para la persona que en el fondo está siendo entrevistada. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Oye, y qué importante porque
Muchas veces también un poco desde el temor, muchas veces además ocurre que, bueno, para nadie es cómodo estar sin trabajo y en esa ansiedad por justamente poder encontrarlo, es que dejamos de lado, como decías tú, esa posibilidad de incluso nosotros mismos hacer las preguntas que nos importan, que nos interesan, quizás con el cierto temor a no ser aceptados y por lo mismo, quizás hoy como están los tiempos es una buena posibilidad mostrarse uno humanos, como decías, y además, segundo, también plantear nuestras preguntas o nuestra visión, porque además eso yo creo, y como tú lo decías y quiero destacarlo también, demuestra un interés también de parte de la persona que está postulando a ese trabajo, al menos en esa conversación, por querer comprender de buena forma cómo que funciona la compañía y además de eso, ver si es que efectivamente se hace el match, por decirlo de alguna forma. Oye, y esto... como decíamos antes, quizás esos son consejos que pueden ser transversales, pero si sumamos a todo esto, ya que nos habíamos enfocado inicialmente la conversación en personas sobre los 50 años y si es que hablamos en términos de capacitación, ¿qué tan relevante es justamente frente a una entrevista o a la hora de buscar empleo? ¿Qué tan relevante termina siendo esa conjugación de mostrarse humanos, hacer y plantear las preguntas en la entrevista, pero además desarrollar una posibilidad de mostrar nuestra capacitación o experiencia para que esa entrevista sea exitosa? Yo creo que en el segmento de los 50 años, que ya vienen como un poco más entrenados, es importante como estar abierto a nuevos, como a nuevos paradigmas. En el fondo, Mm, el tema del aprendizaje las dos cosas que dije, ser humano y transformar la entrevista en una conversación, se va a dar más fácil en ese segmento, ¿vale? O mm, sea, porque ya vienen como con ese tema. Sin embargo, este segmento más senior, mostrarse más humilde a veces. Cuando te digo humilde significa, oye, yo no soy tan experto en tecnología, sí, no sé, como esos currículums de LinkedIn que finalmente tú eres como, eres marketing, pero y sí, finalmente terminas haciendo marketing y un montón de cosas que finalmente no eres tan experto. Ser humano significa también mostrarse humilde en el sentido de que, oye, yo, por ejemplo, no sé, no me manejo tan bien con ese programa de finanzas, pero estoy dispuesto a aprender. Y cuando digo estoy dispuesto a aprender también, no he tenido problemas aprendiendo otros programas tecnológicos, etcétera, etcétera. Eso hace que la otra persona te vea con posibilidades de adaptabilidad, un coeficiente de flexibilidad, de adaptabilidad o de aprendizaje muy alto. Cuando yo hablo de coeficiente de aprendizaje, es que qué tan dispuesto estás tú a aprender algo nuevo mm, y no quedarte solamente con tu idea. Y aquí no hago solamente un mea culpa, sino o sea, no, más que mea culpa, no hago como un llamado solamente a los que están buscando pega, sino a las empresas mm, también. Las empresas también son muy, en el fondo, responsables de hacer avisos con discriminaciones de edad, sí, ser poco humanas en los procesos. Hoy día todos sabemos, sí, todas las personas hoy día pueden ser, en el fondo, desempleadas, en el fondo a todos nos mm, pueden echar. sí, La po, diferencia hoy día está en el trato y en la humanidad que las empresas abordan esos procesos con las personas. Es muy sí, distinto que te digan, oye, te tenés que ir mañana, a que venga una persona de verdad a decirte humanamente las razones por las que te tienes que ir, a ofrecerte apoyo, a mm, ofrecerte como a transmitirte de verdad interés por el vínculo que ha construido esa persona. Entonces, no sí, podemos evitar que las empresas echen a personas, pero sí podemos, en el fondo, hacer un llamado a que las empresas en esos procesos sean más humanas. De ahí People and sí. Banner obviamente está también para acompañar esos procesos, pero por eso hago el tips, no solamente para las Sí. personas, sino para las empresas. Totalmente. Y me gustó además que abordaras también ese punto de vista y un poco para aprovechar los minutos que nos van quedando de conversación a propósito de People and Partners. Cuéntanos ahí un poco respecto a justamente cómo es que ustedes apoyan tanto a las personas que están en la búsqueda como a las mismas empresas que están buscando abrir el mercado para buscar nuevos trabajadores que puedan sumarse a sus filas. Sí, nosotros más que nada asesoramos a empresas y a personas en su empleabilidad. Ujú. Ahí en www.partner.cl pueden un poco conocer más sobre People and Partner. Hay varios cursos gratuitos en nuestro canal de YouTube Ah, qué que todos pueden buena. acceder, porque básicamente somos empresa B y tenemos un compromiso bien fuerte ahí con todos, no solamente con los que pueden acceder a nuestros servicios. Es en Eh, YouTube. pero
de nuevo, lo más importante y lo que hace People and Partners es tratar de que las empresas sean mejores personas. Mira Mm. la frase, trata que las empresas sean más humanas. Y en el fondo, People and Partners, por eso se llama People and Partners, está hoy día como trabajando en que seamos más partners, con más colaboración. Y cuando hablo de colaboración, hablo de ayudar al otro con lo que uno sabe, darle tiempo al otro para una entrevista o para presentarle a alguien que le pueda servir para su búsqueda laboral, etcétera, etcétera. Todos hoy día podemos, en el fondo, ser People and Partners, no solamente una empresa, sino que en el fondo apoyar a la empleabilidad del otro desde lo que nosotros sabemos desde nuestra carrera, desde tu rol, experiencia en la radio, desde comunicadores. Yo estudié publicidad, soy Mira. del mundo de marketing, pero todos podemos aportar épicamente en la vida del otro y eso es un poco la filosofía de People and Partners que hay detrás. Ya son como 40.000 personas, 36.000 personas que han pasado por algunos de los programas de People and Partners, eh, Importante, ¿ya? pero más que un negocio es una filosofía de vida. Oye, me gustó además mucho lo que tiene que ver con la visión y solamente para destacarlo porque si bien ahora nos centramos en temas vinculados a la empleabilidad, respecto al liderazgo, ¿de qué manera también People and Partners desarrolla esa beta? Hoy día el mundo del liderazgo cambió heavy porque nos vimos en un liderazgo que estaba dentro de una empresa, presencialmente, etcétera, etcétera, a un liderazgo más remoto, donde se hablan las confianzas, donde más que supervisar al otro, tienes que confiar en el otro. Entonces lo que nosotros estamos en el fondo trabajando es cómo acompañar a los líderes, en el fondo, de Mm. las empresas. En el fondo, un programa también de búsqueda de empleo también es como trabajar el liderazgo de tu Mm. carrera, pero en el fondo, cómo prepararnos para liderar un futuro como el que estamos teniendo ahora, que es totalmente distinto al que teníamos antes, no solamente desde lo remoto, virtual, sino desde la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no viene a amenazarnos, sino que viene a trabajar Sí. en conjunto con los humanos. Por lo tanto, lo que está haciendo People and Partners no solamente es como desarrollar tu empleabilidad, sino también acompañarte a ser un mejor líder, una nueva versión de líder, Mm. eh, entregándote skills o enseñándote habilidades, dependiendo los dolores que tengas o las cosas Mm. que te cuesten más enfrentar a través de la consultoría. Y en el fondo, estas son las dos áreas de People and Partners, empleabilidad y liderazgo. Y a Claro. través de ahí, a través de la consultoría, buscamos en el fondo generar estas transformaciones positivas en las personas, porque, y ahí viene el propósito más idealista, si nosotros mejoramos el mundo del trabajo, mejoramos el mundo del talento de las personas, vamos a construir un mejor planeta para todos, no Cierto, una muy mejor de calidad acuerdo de ahí. vida para todos. Entonces, ese es el sueño final un poco de People. Me gusta y me gusta ese enfoque. Bueno, lo destacábamos al inicio, pero es importante también porque nos enfocamos mucho en el tema de la empleabilidad, del liderazgo, que es otra de las vetas de trabajo y de desarrollo además relevante que han tenido en People and Partners. Me gusta además muchísimo el enfoque, la manera en la que pueden aportar, volver a recordar ahí a quienes nos acompañan que hay cursos disponibles entonces a través del canal de YouTube que han desarrollado y volver a mencionar, ¿te parece el sitio web o canales de contacto donde Sí, es puedan quienes estén interesados? Sí, www.partners.cl y ahí en el así, sí. mismo sitio hay un botoncito del canal de YouTube, porque ahí hay como miles de horas de videos, de charlas, desde lo más funcional, como hacer una entrevista, a lo más espiritual, que es en el fondo ingeniería de la conciencia, de cómo en el fondo nos conectamos, cómo desarrollamos nuestra inteligencia espiritual desde el punto Sí. de vista del propósito. En el fondo, yo sé que no todas las personas en el país, y en ese sentido tenemos que ser muy conscientes, pueden trabajar en lo que les gusta, pueden hacer en las entrevistas como nosotros estamos diciendo que las hagan, y hay muchas personas lamentablemente con mucho trabajo, inmigrantes, que están siendo, no es la mejor palabra, pero que no tienen papeles, entonces que están trabajando Mm. de forma distinta, pero que quizás son más explotados de lo que deberían. Las condiciones laborales desde las personas deben ser protegidas, desde las empresas deben ser protegidas, debemos cuidar Sí. mejor nuestros trabajos, debemos cuidar también eh, mejor las condiciones, pero finalmente el tema inicial que tú me planteabas, que tiene que ver con cómo se integra la empleabilidad senior, es el mismo tema de cómo se integran los migrantes, y que tiene que ver Mm. con la integración, no con desarrollar un programa solamente para los 50 más, sino que Sí. finalmente cómo los migrantes se relacionan con la cultura chilena,
cómo los signos se relacionan con los más jóvenes y cómo los integramos, más que Mm. nos seguimos separando por segmentos. Oye, importante además ese mensaje, la integración, como decías, en todas las áreas, en todos los frentes y que se vuelve fundamental, sobre todo además ahora en lo que estábamos mencionando, el mundo del trabajo frente a sus nuevos desafíos en ámbitos laborales y por supuesto además la importancia también de los liderazgos. Te quiero agradecer, Tomás, por esta conversación, ha estado muy entretenida. Gracias por habernos acompañado Yo en puedo este estar capítulo del conversando Café todo Plus. esto, me inspiro y me tienes conversando todo el día, pero feliz de conversar. Lo que Me, necesiten de nosotros, cuenten con nosotros, nos pueden me escribir a gustó, nuestro WhatsApp. Feliz de conversar de nuevo, Victoria, y qué bueno que desde los espacios que ustedes tienen, de una radio, desde un proyecto audiovisual, le den espacio de conversación a estos temas que son importantes, conversarlos. totalmente. Muchas veces lo de la empleabilidad senior se ve como algo más negativo y mi invitación es a verlo como algo más positivo, desde la Sí. abundancia. Cierto, exactamente. Me gustó además ese enfoque, Tomás. Así que bueno, aquí sí que hay mucho tema de conversación por delante, así que seguramente ya estaremos en contacto nuevamente para que nos acompañes aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, un abrazo grande. Chao, chao. Tomás Valles, director de People and Partners, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Tremendo tema, además el tema de la empleabilidad, sobre todo pasado cierta edad, pero sobre todo, nuevamente, con este enfoque bastante más transversal, como mencionaba Tomás, que se vuelve tan esencial en este periodo tan cambiante que estamos atravesando. Bueno, nos vamos a ir a la música.